bueno, no se puede ocultar la importancia de este cargo con el país que está determinando en mayor medida los destinos de Colombia desde hace bastantes décadas. Usted es nuestro embajador. Para intentar variar cosas que no han funcionado bien. Hablábamos ahora en extenso con la general Laura Richardson del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, el fracaso de la política antidrogas. Yo creo que hay que llamarlo así, sin miedos. La política que se llamó guerra contra las drogas en tiempos de Nixon para acá, ha fracasado. Y es nuestro deber ante los mismos Estados Unidos, pero también ante el mundo, no solo decirlo, sino proponer alternativas que no sean las de tener 1 millón de latinoamericanos más muertos, centenares de miles presos, millones de norteamericanos muertos por sobredosis, destrucción democrática y violencia y violencia y violencia por doquier. Ayer, precisamente visitando Buenaventura, instalando un puesto unificado de mando, mirando los informes, etcétera, de los chontas y los espartanos y el clan Bustamante y no sé qué cosas, otras cosas, la local, que es como las derivas contemporáneas de la violencia misma de siempre. Veía cómo jóvenes negros asesinaban salvajemente a otros jóvenes negros, cómo jóvenes negros terminaban extorsionando la pequeña producción de miles de familias negras pobres. Y cómo lo que finalmente uno va encontrando es la degradación de una sociedad que simplemente no encuentra alternativas, matándose a sí misma. Y ese es el producto parcial de la guerra contra las drogas. No le podemos echar la culpa a todos los gringos, porque en realidad los mayores culpables somos nosotros. Buenaventura, Tumaco, todo el litoral pacífico, buena parte del Caribe, son las regiones más pobres de Colombia, no porque haya existido una política hecha así en Estados Unidos, en Washington, sino porque somos el producto de una historia que comienza por una conquista de un pueblo ajeno a estas tierras, que lo ve como propio y que termina produciendo con otros pueblos del mundo uno de los mayores desastres de la humanidad, que es el esclavismo. Centenares de miles de personas traídas a la fuerza de un continente hacia donde no sabían dónde, en otro continente a donde llegaron sin mayores posibilidades de existencia y con la condena de la esclavitud perpetua. ¿Qué existencia podía desarrollarse así? Yo me pregunto, esas jóvenes princesas de pronto de culturas africanas de esa época, príncipes, reyes, en general personas libres que de pronto de una noche a la mañana en un golpe de fuerza producido por un árabe o un blanco que no conocían, de pronto terminan en un barco y a las pocas semanas en un continente que ni sabían dónde quedaba, condenados a esclavitud perpetua, él, ella, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y entonces, parte de todo eso está hoy en nuestra sociedad, hace parte de nuestra sociedad. En un país tan bello como este, una sociedad realmente construida sobre la base de unos coletazos de violencia mundial y de violencia interna terribles, profundos, depredadores.
Y ahí viene la política antidrogas y ahí viene las circunstancias contemporáneas con las que se desarrollan los sucesos dentro de la sociedad colombiana. Parte de eso tiene que variar. El cambio no es posible si no hacemos un cambio en eso. En las perspectivas, cambiar la visión de los Estados Unidos sobre su conducta en Colombia, fracasada en mi opinión. Construir conjuntamente los terrenos de la paz y de una democracia más sólida en todo el continente. Le proponía a la general la construcción de una fuerza que ya, me dijo ella, tenía un esbozo en Brasil, una fuerza militar con helicópteros, etcétera, pero destinada a apagar los fuegos de la selva amazónica, que es el principal problema de seguridad de la humanidad hoy, que no es el narcotraficante tal o pascual, sino que es la gente que está quemando la selva. Porque si se quema la selva, hay punto de no retorno. Yo he tratado de repetir y repetir este discurso, pero yo creo que no es tan entendido. Porque punto de no retorno es no hay salvación, ya no se puede hacer nada. Punto de no retorno en la extinción de la especie humana, en la crisis climática. Y no está a 100 años ni 1000 años, es que se puede llegar en 10, 12, dicen los científicos. Y uno de los desencadenadores de ese punto de no retorno es si se quema la selva amazónica. Otro es si se derrite Groenlandia y Siberia. Y hay otros, pero solo se necesita uno. Y entonces estamos nosotros con uno de esos desencadenadores de la extinción de la vida. Si se quema la selva amazónica, y todos los días la están quemando. Y los que la queman no tienen ni idea de esto que estoy diciendo, porque no se transmite, porque no se comunica. Porque una de las cosas esenciales que deberíamos estar haciendo es comunicar este tipo de prioridades. Y eso le dije a la generala. Nuestro rival no está aquí o acullá, no son la competencia de los poderes mundiales. Nuestro rival está en esas llamas que pueden quemar la selva. Y el mejor mensaje que una colaboración militar entre Estados Unidos y Colombia podría hacer al mundo es precisamente que no se quema y que establecemos los mecanismos económicos y sociales por un lado y los mecanismos militares y operativos por el otro para impedir la quema de la selva amazónica. Y este tipo de temas entonces se va configurando como una nueva agenda en las relaciones entre los dos países, cuyo responsable en el trámite cotidiano y diario es nuestro embajador Luis Gilberto Murillo ante los Estados Unidos. Así que es una tarea que no es cómo se premia al hijo de una gran familia de apellidos y abolengos, sino que es una tarea que tiene que ver con salvar la especie humana. Yo escogí una persona afrodescendiente porque Estados Unidos tiene buena parte de su población afrodescendente, porque se habla el mismo lenguaje, que no tanto el lingüístico como sí el cultural, porque es la misma raíz. No podemos decir los latinoamericanos que tenemos la misma raíz anglosajona, somos diferentes. Ellos vienen del norte de Europa, nosotros con una pata en el Mediterráneo y con otras las culturas precolombinas. Pero los afro tienen una cultura común. Los pueblos precolombinos tienen unas posibilidades de confederación hoy más pequeñas, sobre todo en los Estados Unidos y Canadá, que las hay, que lo que pueden tener los pueblos afro. Y
Y una gran confederación afroamericana está por configurarse. Y lo mismo que una relación entre esa gran confederación afroamericana, realmente americana, y África. Y un nuevo relacionamiento de la humanidad a partir de esto. Cuando estuve en San Andrés, le propuse al pueblo raizal sanandresano, que es un pueblo afrodescendiente, anglófono, con una cultura específica, pues la confederación de los pueblos anglófonos en las Antillas, que tienen la misma raíz cultural. Y por tanto el nombramiento de nuestros embajadores, reconociendo esa realidad, en cabeza allá en las Antillas, en cabeza de personas que sean de la comunidad raizal colombiana, para ir construyendo esa confederación, que es la única dueña y legítima realmente de una gran proporción del mar Caribe, después de que extinguieron los pueblos caribes indígenas, y que debe ser mirada en el contexto jurídico internacional. Cuando uno habla en estos términos, a veces tampoco se entiende qué pretendemos, pero pretendemos algo. Y en esto, embajador, creo que hay un amplio capítulo con los embajadores afro que vamos a nombrar en África, con los embajadores afro y embajadoras que vamos a nombrar en las Antillas, y con usted en la principal embajada de Colombia, para lograr unos propósitos del interés nacional colombiano, pero entendiendo la nación colombiana como la gran diversidad cultural que somos, no como simplemente una élite blanca que se agarra a estas columnas y a estas estatuas y a estos gobelinos pretendiendo ser heredera de la aristocracia europea, como si no fuéramos un pueblo soberano y libre y diferente. Entonces, pues inicia este capítulo que yo creo que traerá muy buenas noticias, muy fortalecimientos de la sociedad colombiana y sobre todo fortalecimientos de la posibilidad de la paz en Colombia. Así que felicitaciones a su señora mamá María Pensilvania, del Chocó, y a sus hijos. Estarán mucho estudio porque hay que superar a los padres. Y a todas ustedes, amigas y amigos del embajador y de nuestro proyecto político aquí presentes, un saludo muy especial y bienvenido entonces aquí a la Colombia humana. Gracias.